Hola, buen día. Hoy vamos a hablar sobre SQLite o SQFlite. Y para empezar, vamos a ver qué es SQLite. Bueno, SQLite es un sistema de gestión de base de datos relacionales, conocido por ser ligero, fácil de configurar y lo más importante, sin servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que no ocupamos armar en una computadora que va a ser el servidor principal o levantar una estancia que es tedioso, es complicado, no es para nada, no es para nada fácil, con lo que lo va a hacer obviamente mucho más fácil y que va a permitir a los usuarios disponer de la funcionalidad de la base de datos dentro del código fuente sin la necesidad de, pues, obviamente, de instalarlo. Y este sistema funciona mejor con dispositivos integrados y aplicaciones con requisitos de datos reducidos que no ocupan mucha información y es compatible con lenguajes como Python, Java o PHP. Y bueno, para hablar sobre para qué se utiliza SQLite, a lo mejor están preguntando, pues, entonces, ¿para qué o para qué me serviría? Como dije antes, SQL es una base de datos en proceso. ¿Qué quiere decir esto? Que funciona en cuando iniciamos una aplicación o un proceso, se inicia y se puede integrar a la aplicación o al servidor que lo vamos a utilizar, lo que va a reducir la administración de y pues para que los desarrolladores o los administradores de los servidores se puedan centrar en lo que mejor saben, que es desarrollar aplicaciones y gestionar servidores. Esto nos va a quitar esas tareas pues, de administrar un SQL como pues se han utilizado anteriormente, pues saben que es un poco tedioso. Se utilizan en aplicaciones móviles, en aplicaciones web, pero pequeñas. O sea, una aplicación web muy grande, pues obviamente sería mejor utilizar un SQL normal. Sistemas empotrados como las Smart TVs utilizan SQLite y análisis de datos en pequeños proyectos, como puede ser como mm, un pequeño proyecto que apenas está a ver como una demo, que obviamente como no se va a utilizar, va a ver si todavía pasa, o una aplicación demo que también se ocupa ver cómo va a funcionar, pues en vez de utilizar un SQL normal, que es mucho más complicado y puede ser que el proyecto no pase, pues se utiliza ese tipo de, de sistemas de gestor que son más pequeños y más rápidos. Y bueno, vamos a ver ahorita con las características. Este, Como dijimos antes, el SQLite es una arquitectura sin servidor. ¿Qué quiere decir esto? Que como pues no ocupamos crear una instancia, crear una computadora que funcione como nuestro servidor para poder hacerlo. Este se va a integrar en la aplicación que la vamos a utilizar sí, en la aplicación que vamos a utilizar. Otro es el archivo de datos único. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los datos, como las tablas, los índices, etcétera, se almacenan en un solo archivo, lo que va a hacer o sea, va a facilitar la gestión de la distribución de los datos. Y soporte transaccional. SQLite sigue las propiedades de ASIC, que es atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad, lo que va a garantizar las transacciones seguras que incluso en caso de fallas de sistema pues, o fallas de energía, pues podríamos tener. También también tiene la integridad y seguridad de los datos. Así como una SQL normal, pues va a garantizar la integridad de los datos con una fuerte aplicación de tipo, se permite el cifrado a través de extensiones como SQL Cipher. También es compacto y ligero, pues obviamente es la principal característica de SQLite, que es su tamaño reducido. Es ideal para aplicaciones que son muy pequeñas, que no va a tener demasiado flujo de datos y como una aplicación que nada más va a ser que va empezando, que nomás es una sola función, no necesita una base de datos tan grande. Compatibilidad entre plataformas. SQL también funciona en otros sistemas operativos, y admite múltiples lenguajes de programación como Python, Java, PHP, etcétera. Y tiene un alto rendimiento de lectura. SQL está optimizado por funciones de lectura intensiva, lo que pues, obviamente va a ser una excelente opción para aplicaciones que priorizan la recuperación de datos. Y obviamente, como un SQL normal, admite la mayoría de sus funciones, como consultas SQL estándar que es select, insert, es casi como un SQL normal. Y ahorita vamos a ver sobre las ventajas de SQLite. Como comenté anteriormente, pues multiplataforma, ¿no? Así cualquier sistema operativo pues, va a poder utilizarlo, como Linux, Windows o Android. Como segundo punto, es muy ligero. Ya les comenté eso, es la base de datos demasiado pequeña, muy ligera, lo que va a hacer.
No es tanto el peso en las aplicaciones. Y reducción de costes. Como el SQLite es gratuita, pues cualquier persona, es gratuito y público, cualquier persona pues puede utilizarlo para demos, para aplicaciones o para aprendizaje que estás haciendo, eres estudiante y quieres aprender a usarlo o hacer una aplicación, pues lo puedes utilizar, por lo que va a reducir costos en los procesos. Es sencillo, no tener que montar un servidor de como SQL normal, como el Management Studio, que para poder gestionar la base de datos, pues obviamente es más sencillo este. Y alto rendimiento. Se caracteriza por funcionar de una forma muy rápida y eficiente. Así que cualquier consulta o operación se va a retornar de manera casi instantánea. Pero, pues como estamos ahorita en estos momentos, pues nada es perfecto. Entonces, también tiene sus desventajas y es lo que vamos a hablar ahorita. ¿Cuál es la primera desventaja? Pues que su tipo de datos es limitado. Al ser una base de datos pequeña, SQLite solo trabaja con cuatro tipos de datos, que es integer, real, blob y text. Lo que para proyectos más grandes, pues sí los limita demasiado. Y no es escalable. Ese probablemente sea el talón de Aquiles de SQLite. Este, es que escala fácilmente. Es decir, que si los datos van a aumentar de forma considerable, o sea, sus datos pueden aumentar de forma muy rápida. Como es pequeña, pues se puede llenar demasiado rápido. Entonces, al que la memoria se llene, pues puede hacer que la aplicación deje de ser tan eficiente como era al principio. Y si queremos ampliarla o cambiar toda base de datos, pues va a ser más complicado. Y tiene una deficiente gestión de usuarios. En SQL el problema también es que no podemos tener una gestión de usuarios como un SQL normal. O sea, no maneja eso, solo es algo que pues, no lo permite, no lo posee. Y pues es monousuario, que como les comenté ahorita que tiene una deficiente gestión de usuarios, no permite que más de un usuario interactúe al mismo tiempo con la base de datos. Pero pues lo estamos viendo del lado de que, pues, por ejemplo, una aplicación no va a haber dos personas que manejen la misma aplicación, el mismo usuario al mismo momento. Entonces, como está más enfocado en ese tipo de cosas, pues no permite que más usuarios al mismo tiempo pues, interactúen con la base de datos. O sea, debe ser uno por uno. Y ahorita vamos a ir al siguiente punto, que pues sería que es SQFlight. Y pues bueno, ya que hablamos sobre pues qué es SQLite, pues vamos a hablar de ahora de qué es SQFlight, que pues a menudo se puede llegar a confundir o a pues sí, a confundir con SQLite, pero en realidad la diferencia pues es principalmente que pues SQLite pues es una base de datos y en este caso pues SQFlight lo que es un paquete para en este caso para el framework Flutter, que lo que hace es funcionar como un plugin para poder acceder y manejar las bases de datos de SQLite en las aplicaciones móviles tanto de Android como de iOS. Básicamente, pues SQLite permite realizar las operaciones básicas pues, de una base de datos, que son las de CRUD, crear, leer, actualizar y eliminar, pues usando SQL, lo que facilita mucho la gestión de los datos locales en los dispositivos. Y bueno, pues hablando pues, de lo mismo, realmente es lo mismo que SQLite. Pues como comenté, pues no, ya que SQLite, aunque sí están muy estrechamente relacionados, ya que, como comenté, SQFlite es un plugin que lo que hace es al Flutter con este plugin en Flutter puedes acceder a lo que son las funciones de SQLite. Pues lo que hace básicamente pues es conectar las aplicaciones desarrolladas en Flutter con la base de datos. Y como comenté, pues lo que hace pues nos deja manipular los datos de forma local desde nuestro mismo código, lo que pues nos puede facilitar mucho a la hora de manejar ciertos datos en menor escala. Y pues bueno, ahora pues vamos a hablar de cómo funciona SQLite en Flutter, ya hablando de código. Pues principalmente pues en Flutter no accedemos a SQLite directamente, sino como ya comentamos, accedemos mediante el paquete llamado SQFlite, que lo que hace es actuar como un puente entre el lenguaje Dart y la base de datos de SQLite que viene instalada básicamente en nuestros sistemas operativos, tanto en Android como en iOS, y pues nos permite hacer las operaciones CRUD dentro del teléfono sin necesidad de tener ninguna conexión a internet. Y pues bueno, básicamente pues el proceso general pues es el siguiente. Tenemos nuestra app Flutter,
De ahí lo que hace SQLite es actuar como un puente entre el motor SQLite y pues nuestra aplicación. Y pues bueno, de diapositivas serían todo. Vamos a pasar ahora a lo que es explicar el código. Esto pues ya lo tengo precorrido porque pues se tarda un poco en cargar. Entonces pues básicamente lo principal, antes que nada, tenemos que tener las dependencias necesarias para poder utilizar el SQFlite. Que para ello lo que haremos será entrar a nuestro archivo pubspec.yam y en la parte de dependencias tendríamos que agregarle estas dos líneas de código. El SQFlite, que es lo que nos va a permitir, pues va a ser poder usar ese plugin para poder acceder a la base de datos. Y pues una vez tenemos ya las dependencias en nuestro archivo, ahora lo que tenemos que hacer es importarlas ahora en nuestro archivo .dart. Ya una vez que las tenemos importadas, pues básicamente el siguiente paso sería pues crear una base de datos. En este caso yo hice una sola tabla. Este, aquí en esta parte del código lo que hacemos es, si tenemos la tabla, si ya tenemos la base de datos, lo que hacemos es mandarla a llamar por medio de este pedazo, de esta línea de código. Y en caso de que no esté hecho, la crea. Ya una vez que tenemos creada lo que es la base de datos, pues pasamos con lo que es en este caso, yo solo utilicé tanto un insert como un select para, pues, a modo de ejemplo, para que fuera más sencillo. En este caso, pues lo que hace el insert es a la hora de escribir un texto, lo inserta dentro de la base de datos. Y el select lo que hace es, una vez que ya tenemos insertado algo, pues accede a la base de datos y nos muestra los datos que están guardados. En este caso, aquí a la derecha ya tengo dos ejemplos. Vamos a poner uno más para que vean la funcionalidad. Ponerle prueba 2. Y al momento de darle enter, se me va a poner aquí abajo. Básicamente lo que está haciendo son estos dos procesos. Primero el insert, inserta los datos en la base de datos. Y después de insertarlo, aplica otra vez el select para la, actualizar la lista que tengo aquí. Y pues en sí me muestra estos tres datos, que son los únicos tres datos que tenemos en la base de datos. Y pues como comentamos, pues básicamente todo se hace dentro del mismo código, lo que facilita mucho hacer ciertas aplicaciones que no requieren pues de mucha cantidad de datos. Es muy útil utilizar SQLite. Y pues de nuestra parte sería todo. Espero que les haya servido. Muchas gracias.